utilizo para hacer papel de billetes. Gracias amigos por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Estamos conversando sobre el Curiosity, este robot en Marte, las señales que se están recibiendo, cómo esto se procesa, la capacidad computacional que la tecnología ahora nos permite manejar. Y ahora conversamos con el doctor Víctor Coronel, físico, estudioso, investigador en el tema de procesamiento digital de imágenes, de señales. Dictó cursos sobre este tema en la maestría en física médica de la UNI y el IPEN, y ahora está interesado en un tema de el procesamiento digital de señales sonoras, de música en particular. Muy interesante, porque cuando nosotros empezábamos a estudiar las ondas, uno termina con la conclusión de que cualquier sonido se puede descomponer en ondas sinusoidales. Hay una serie de cosas que no voy a explicar. Víctor, una música así de Keno o lo que fuera, ¿puedes tú descomponerla en señales? Bueno, todas, hay un teorema básico en ciencia que los alumnos estudian que se llama el teorema de Fourier, que dice que toda señal periódica puede descomponerse en sinusoidales. ¿Y eso para qué nos facilita? Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que produce mucha plata, que es las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones generan mucho dinero porque las empresas comprimen más y más la señal que van a mandar, de tal manera que en cierta banda de frecuencia pueden mandar más y más señales. El habla humana, por ejemplo, tiene un rango entre 80 Hz a más o menos 8000 Hz. Pero la información contenida en una señal puede comprimirse más y más. Se hace el análisis del habla, por ejemplo, cuando decimos modesto, vemos que le hacemos un análisis de frecuencia y vemos de que el modesto se puede entender bien, la palabra modesto se puede entender bien si uno solamente analiza de 80 a 5000, y otros se dan cuenta que puedo reducirlo más, solamente de 100 a 3000. Se va reduciendo la frecuencia necesaria para enviar la señal que signifique inequívocamente modesto. O sea, prácticamente tú borras un montón de información para que la que te quede siga siendo entendible y la envías. Claro, por ejemplo, cuando yo digo sí, la voy reduciendo hasta que toda la gente entienda que es sí y no es no. Eso es fácil. Pero en el proceso de cortar la banda, se corta mucho a veces del contenido emocional de la información. Por ejemplo, que yo le diga a Modesto, préstame 10 soles. Y él, como es mi amigo, me lo da, me dice sí. Y mañana yo le vuelvo a pedir 10 soles de nuevo. Y como ya se acuerda que yo le debo 10 soles, me va a decir sí. Entonces ya son los dos sís, pero un sí contiene información, dice sí porque te aprecio mucho, y el otro dice sí, pero acuérdate que me debe 10 soles. Entonces el ser humano puede captar, y en la señal está contenida ese detalle. Ahora, la empresa de telecomunicaciones lo único que quiere es que la señal llegue con un sí y no con un no o con un quizás. Entonces, basado en eso, ellos van reduciendo. Pero en el caso del ser humano, cuando nosotros producimos señales, el tracto vocal tiene lo que se llama sus resonancias. Es como un tubito cerrado en el glotis y abierto en la boca. Entonces, si tú le haces análisis, la longitud es 16 centímetros promedio para las mujeres, 17 centímetros promedio para los hombres. Le haces el análisis de qué tipo de resonancia pueden haber ahí. Eso es bien fácil, más o menos 500 Hz. La siguiente es el triple, 1500. La tercera es 2500, la otra es 3500, etc. Entonces ellos se dan cuenta que con 3 formantes, vale decir hasta 2500, ellos pueden recopilar la información contenida en la señal, eliminándole mucho contenido que en la mayoría de casos es innecesario. O sea, por ejemplo, la emoción, etc. Yo lo que quiero saber es simplemente si es sí o es no. Es muy norteamericano eso, ¿no? Yes. Entonces, acá somos más emocionales. Ya, ahorita lo que a mí me interesa como cuestión personal, como cuestión porque ya estoy casi a punto de retirarme, jubilarme,
y me interesa el análisis de instrumentos musicales de Sudamérica, antes que llegaran los ilegales, ¿no? De 1492, perdón. Pero yo he ido a muchos sitios de Perú, he grabado, ahora es fácil comprar procesadores de señales acústicas muy baratos. Sí, me mostraste uno que cuesta unos 200, sí. 200, pero que me dijiste que eso es equivalente a un estudio de grabación de hace 40 años, que en esa época valía $1.000.000. Claro. Sí, mira cómo ha bajado el precio de estas tecnologías. Bueno, entonces mi propósito simplemente es escribir unas notas sobre la física de los instrumentos musicales, porque yo pienso que puede desarrollarse en un curso interesante, quizás algún día de una conferencia sobre eso. Hay música sobre eso, por ejemplo, hay una canción cubana muy bonita que se llama Las Maracas de Cuba, que aquí en el Perú tú lo puedes bajar de YouTube. Hay un grupo antiguo que se llama Compay Quinto, tiene la canción Las Maracas de Cuba, y ahí explica en la canción cómo se hace un instrumento musical que se llama una maraca, ¿no? Bueno, entonces cualquier instrumento musical se puede analizar usando procesamiento digital de señales, usando acústica básica, y se puede determinar sus características, se puede determinar la tecnología, o se puede desde esa base desarrollar la historia tecnológica del instrumento. En Perú tenemos historias de cómo se fabrica el instrumento, pero no tenemos mucho sobre el análisis de instrumentos. La Católica tiene un pequeño grupo que hace análisis de instrumentos. En el internet pueden descargar en formato PDF un análisis que hicieron la Católica sobre el cajón peruano, por ejemplo. Hay algunos análisis sobre las flautas, porque en Perú había hecho muchas clases de flautas. Han hecho análisis sobre las ocarinas, que son unos pitos que se usan en procesos ceremoniales, etc. Yo he estado ahorita por Jotoro, cerca de Jayanca, en el norte, donde he visto uno de estos botellas silbantes, que son 2 botellas redondas de alrededor de 1 litro cada una, donde ya sea usando líquidos o simplemente soplando, se producen sonidos muy interesantes. Ahora bien, los incas, las civilizaciones pre-incas, tenían instrumentos, como tú sabes, algunos eran de hueso, dicho sepas, pero ¿has analizado las notas que salen de estos instrumentos? Porque la lógica me dice que no necesariamente tienen que ser pues el do, re, mi, fa, sol, así de este europeo, ¿no? Podrían ser otras notas. ¿Cómo ves eso? Bueno, René y Marguerite de Harcourt, publicaron un libro sobre la supervivencia de la música incaica. Ellos introdujeron la noción de que la música pre-inca tenían una escala pentatónica. Es bien sabido que la escala pentatónica probablemente se originó en China y probablemente en otro sitio. Es bien difícil. El historiador Carl Sachs tiene un libro sobre la historia de los instrumentos musicales, y él pone en la primera página de su libro, dice: los que vienen con la ilusión de que yo les voy a explicar y yo les voy a aclarar el misterio de cómo se originaron los instrumentos, dónde se originó una música A o una música B, eso es bien difícil de hacer, y yo diría casi imposible, porque tanto se han intercruzado culturalmente, por viajes, por información que traen otras personas, la música de un sitio a otro sitio, que es difícil decir no, de dónde vienen, cómo vinieron, etc. Pero yo me refería a las notas. Si es que uno toca un instrumento, sabe si es do, re, mi o no lo es, ¿no? Bueno, en el caso del Imperio Incaico, definitivamente no había una escala como el do, re, mi, ¿no? Había otros tipos de escalas. De modo que la música es totalmente diferente. Claro, pero es difícil saber cuál era música inca verdaderamente ahorita. Ese detalle. Claro, eso sí, hay muchos que decían, esta música es original de los incas.
Y después hemos descubierto que ya por análisis más sofisticados, que en la mayoría de los casos, no todos los casos porque eso no está resuelto, que no, pues tiene mucha influencia, tenía mucha influencia española, tenía otras influencias de los mexicanos, etcétera. O sea, el que quiere ser purista, pienso yo que está yéndose por el lado equivocado. Es extremadamente difícil, si no imposible, determinar exactamente. Esos instrumentos que se fabricaron, que incuestionablemente son de origen incaico, de todas maneras recibieron influencias de otras zonas. Entonces, mejor vale decir, este instrumento, ¿qué representa? Eso sí se puede hacer. Y de hecho lo está haciendo mucha gente. De modo que vas a venir, estás viajando por todo el Perú buscando instrumentos. Bueno, no quiero ser tan... ahorita solamente he estado por el norte del Perú, la zona de Chiclayo, Jayanca, etcétera, y después he estado por la sierra de Huancayo. O sea, eso es bien limitado, ¿no? Falta mucho, pues una sola persona no puede hacer eso. ¿Te animarías a formar un grupito de...? Sí, si hay interés, pueden contactar al doctor Montoya. modesto-montoya@yahoo.com y podríamos hacer un grupo de interés, estudio científico, matemático de la música peruana, no solamente la inca y preinca, también la actual, porque es maravilloso descomponer música pues en ondas sinusoidales y darle su tratamiento e incluso generar sonidos diferentes. Ahora incluso hay música artificial, no necesitas instrumentos, ¿no? Bueno, comuníquese con nosotros de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología. Debo también señalar, amigos, que con el doctor Víctor Coronel estamos planeando un curso sobre enseñanza de las ciencias físicas. Todos los interesados, por favor, al mismo correo electrónico modesto-montoya@yahoo.com, para que en el caso de haber masa crítica convocamos a Víctor, que va a venir desde Nueva York porque ya se está regresando, para que nos dicte ese curso, que además, dicho sea de paso, Víctor es un experto en química de la cocina, física de la cocina, cómo aplicar la física en la cocina para que... Teóricamente solamente, en teoría. Bueno, teóricamente. Y también comiendo, si es que hay algo. Comiendo también. Ok, regresamos entonces con Encuentro con la Ciencia.